Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hermanos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Espero que usted se encuentre bien, que Dios haya bendecido su vida en esta hermosa semana que estamos terminando. Yo estoy contento, hermanos. No sé si ustedes están contentos, pero yo estoy contento. Pues nada más y nada menos que hoy es un día hermoso porque nos reunimos acá en familia, como hermanos en Cristo, para escuchar lo que Dios quiere decirnos esta noche. Así es de que yo le ruego que usted se acomode, se ponga ahí en su casita cómodo y a través de estos medios electrónicos usted puede escuchar la voz de nuestro Dios en esta noche. Ayúdeme a orar para pedirle el apoyo, la asistencia del Espíritu Santo. Amado Señor, muchas gracias te doy, Padre Santo, por el honor que me concedes de poder predicar tu palabra, de poder llevar el consejo de tu palabra, de poder ser un vocero de ti, Señor. Eso es un enorme privilegio y yo te doy gracias por ello. Y te suplico que unjas mis labios, Señor, que traigas sabiduría, que traigas revelación a mi corazón, Señor, y a mi mente, para que pueda compartir tu palabra correctamente, Señor, diligentemente. Te lo suplico, Padre Santo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el mensaje que Dios tiene o quiere que comparta con ustedes esta noche, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 27 al 33. Por lo que les pido, abran sus Biblias en estas escrituras. Marcos 11, 27 al 33. Dice: Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacerlo? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, respondédmela. Y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, los fariseos estaban, o los sacerdotes, los principales de la ley, estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y por eso le hacen estas preguntas. Pero la palabra autoridad que vemos acá en estas escrituras contiene dentro de sí la palabra autor, de autoridad, autor. Por ejemplo, el autor de un libro, el autor de una canción o el autor de una pintura de arte. Solo el autor tiene la autoridad y los derechos, y él decide a quién autoriza para que utilice esos derechos, porque él es el autor, él es el propietario. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios es el autor del universo y de todo lo que en él existe. Por lo tanto, él tiene la autoridad, sobre todo porque es el autor. Él tiene la autoridad porque es el autor, es el propietario. Y dicha propiedad le da todos los derechos de hacer con el universo su santa voluntad. Eso quiere decir, eso contiene la palabra autoridad. Si analizamos el contexto de todo lo que estaba ocurriendo, los acontecimientos ocurridos antes de que los principales le hicieran estas preguntas a Jesús, nos damos cuenta que habían habido ciertos acontecimientos que habían irritado a las autoridades de Israel, en las cuales en estos acontecimientos había manifestado la autoridad de Jesús. Primero fue con los niños. Él amonestó a sus discípulos porque no permitían que los niños llegaran hasta donde él estaba. Él, en su inmenso amor, quería orar por ellas, quería bendecir a los niños, y así lo hizo. Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Aquí Jesús lo hizo con autoridad. Él le llamó la atención a sus discípulos porque ellos no estaban permitiendo que los niños llegaran a él. Entonces Jesús, en su autoridad, porque él tiene la autoridad, entonces él los amonestó y bendijo a los niños. Ese fue uno de los primeros eventos. Luego, hermanos, lo segundo que vemos es la entrada triunfal en Jerusalén. Fueron multitudes, hermanos, multitudes quienes lo aclamaron. Multitudes quienes cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hermanos, esto no le hizo ninguna gracia a las autoridades de la ley, porque ellos se creían que la autoridad eran ellos, no podía haber otro más alto que ellos. Entonces, cuando el pueblo aclamó a Jesús en su entrada a Israel, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, esto no les hizo ninguna gracia y los ha de haber enojado muchísimo. Tercer evento que vemos es la purificación del templo. Cuando Jesús purificó el templo, demostró la autoridad espiritual que como
Mesías e Hijo de Dios tenía. Pero los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que vieron que sus negocios, que los negocios que ellos tenían dentro del templo, los cuales les dejaban jugosas ganancias, se les venían abajo. Eso fue lo que ellos vieron. Otra cosa que Jesús les dijo y por lo cual Jesús se había molestado, era que él declaró en ese momento con toda solemnidad que el propósito del templo había dejado de responder al plan de Dios, porque había pasado al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal. El templo no se había construido para eso. El templo era una casa de oración. Ese era el objeto, alabar, orar al Señor, pero se había convertido, hermanos, en hacia los intereses de la clase sacerdotal, intereses económicos. Esta denuncia que Jesús hizo, hermanos, cuando dijo que el templo se había convertido en una cueva de ladrones, no agradó para nada a los líderes religiosos. Ellos sintieron que su falsa religiosidad había sido descubierta. Y eso creo yo que fue uno de los motivos más importantes para que buscaran la forma de cómo matar a Jesús. Eso fue tremendo para ellos, hermanos. Eso fue tremendo para ellos. A partir de este acontecimiento del templo, la tensión entre Jesús y los gobernantes se incrementó. Por una parte estaba la preocupación de Jesús en que el verdadero culto a Dios y su ley habían sido abandonados y su misma autoridad como Mesías era rechazada. Esa era la preocupación que Jesús tenía. Y por otro lado estaba la preocupación de los líderes religiosos que veían cómo sus negocios se venían abajo. Entonces, allí esa confrontación hizo que se incrementara el enojo y la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. El punto central de estas confrontaciones tenía que ver con la autoridad de Jesús. Aunque los líderes religiosos habían escuchado a las multitudes que aclamaban a Jesús, ellos no creían en su autoridad. Ellos lo habían escuchado porque se supone que el Sanedrín estaba al servicio del pueblo judío. Entonces ellos estaban pendientes de todo lo que ocurría. Entonces ellos oían a la gente hablar de la autoridad de Jesús. Los gobernantes judíos estaban furiosos porque el día anterior Jesús había limpiado el templo y cuando el siguiente día Jesús se presentó al templo, una amplia delegación del Sanedrín, que era el máximo órgano del pueblo judío, se enfrentó a Jesús en un ataque frontal y directo, hermanos. Eso fue al otro día de la limpieza del templo. Se enfrentaron a él y le dicen, mire cómo le hablan. Ahí es donde les hace las dos preguntas. Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ellos lo sabían, hermanos. Ellos lo sabían, pero no lo admitían. Aunque con estas dos preguntas vemos que ellos sí admitían que Jesús actuaba con autoridad. ¿Por qué le dicen con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te la dio? Desde el inicio de su ministerio, la gente que lo escuchaba admiraba la autoridad con que enseñaba. Admiraba las multitudes, la autoridad con que se enfrentaba a los demonios.
y admiraban la autoridad con que se enfrentaba la naturaleza. La gente había sido testigo de todos esos eventos, todos esos milagros, toda esa manifestación de autoridad que Jesús había hecho. Y por ende, esto había llegado a oídos del Sanedrín y lo sabían. Vemos, hermanos, algunas escrituras que nos dicen la manifestación de autoridad de Cristo. Vemos su autoridad en la enseñanza. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ellos estaban haciendo la comparación entre lo que oían de las autoridades de la ley y lo que Jesús enseñaba. Marcos 1, 21 y 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4, 31 y 32. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Aquí vemos, hermanos, que la enseñanza de Jesús era muy diferente a la de los escribas, porque dice que enseñaba con autoridad, manifestando que Él era el autor de esa palabra. ¿Ven? Vemos su autoridad sobre los demonios. Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban. Mateo 8, 16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Lucas 4, 41. También de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Hermanos, si hasta los mismos demonios, a pesar de que obedecían y temían a Jesús, sabían que era el Cristo. ¿Qué pasó con los maestros de la ley? Eran celos, era envidia, hermanos. Luego veamos su autoridad con la naturaleza. Mateo 8, 23 al 27. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, hermanos, era el autor. Era el propietario. Él hizo los mares, la tierra y todo lo que en él existe. Entonces Él tenía la autoridad para que toda esa su creación, toda esa naturaleza que Él creó, se sujetara a Él. Él tenía autoridad sobre todo, tiene autoridad sobre todo. Y fíjese hermanos, que hasta los demonios sabían que era el Cristo. Y vemos, hermanos, que hasta los mismos escribas se habían dado cuenta que Jesús tenía autoridad. El problema es de que ellos equivocaron la fuente de dónde venía esa autoridad.
Ellos le dijeron a Jesús en Lucas 11:15, pero algunos de ellos, o sea, unos de los del Sanedrín, dijeron, Él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Estas autoridades estaban reconociendo la autoridad de Jesús, pero no la aceptaban por celos y por envidia. Y porque ellos decían que Jesús obraba sin ninguna autorización oficial del Sanedrín. O sea, que ellos no querían sujetarse a la autoridad de él. Y no querían que otro estuviera por encima de ellos. Pero esto era una autoridad que venía de Dios. Eso fue lo que ellos no entendieron. Este era el error que cometían las autoridades. Porque ninguna autoridad, hermano, tiene la capacidad para dar autoridad al Mesías. Esto solo lo podía hacer Dios el Padre. Eso fue lo que ellos no comprendieron. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estaban bien. Espiritualmente ellos no estaban bien. Todo lo veían carnalmente. Jesús mismo les dijo en Juan 5, 26 y 27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es Él el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús mismo lo dijo, la autoridad que yo tengo, el Padre me la dio. El Padre me la dio y me dio autoridad para ejecutar juicio en la tierra. Aquí vemos, hermanos, para aclarar un poco la diferencia, vemos entre dar y reconocer. Porque el problema era que Dios le dio la autoridad a Jesús, Dios el Padre. Eso es dar. Pero reconocer es que el Sanedrín, el pueblo de Dios, reconociera que la autoridad que Jesús tenía venía de Dios. Y para aclararlo un poco, quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el don o ministerio de pastor o de maestro. La Biblia aclara que estos dones son dados por Dios y no por ningún hombre. A veces nos hemos equivocado en eso, hermanos. Ese don de pastor, Dios lo da a quien Él quiera, dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermanos, no es la iglesia la que hace pastor a una persona. No es la iglesia, es el Señor el que da ese don a una persona. La responsabilidad de la iglesia es investigar y reconocer si Dios realmente le ha dado ese don a esa persona. Amén. Entonces, no se ha equivocado eso, hermanos, porque a veces es la iglesia la que da ese don. Dice, la iglesia lo nombró pastor. No, amados hermanos. Ese don lo da Dios. La iglesia solo tiene la responsabilidad de investigar a la luz de la palabra, hermanos, a la luz de la palabra, para reconocer si Dios realmente le ha dado ese don a esa persona. Y la Biblia nos da la clave para reconocer eso. Dice, es contrastar la vida y ministerio a la luz de los requisitos que encontramos en la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:1 al 7 dice, palabra fiel es esta.
Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En Tito también encontramos esto, hermanos, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tengas hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, hermanos, vemos, ahí hice un paréntesis para ver lo que es dar y reconocer, porque Dios le dio la autoridad a Jesús y el problema es de que las autoridades no lo reconocían. Y lo mismo es con un don. Dios da el don. Esto lo puse como un ejemplo. Dios da el don, pero la iglesia lo reconoce. No es la iglesia la que nombra a un pastor. La iglesia solo va a reconocer a ese como pastor. Y aquí están las claves para ver si está cumpliendo con lo que dice aquí la palabra, con estos requisitos de la palabra. Entonces ya la iglesia reconoce a esa persona como pastor. Pero si es todo lo contrario de lo que dice aquí la palabra, hermanos, la iglesia no va a reconocer eso. Pero ¿qué motivos tenía el Sanedrín para no reconocer la autoridad de Jesús cuando en él no había mancha, no había pecado? Fíjese, hermanos, que Nicodemo, un miembro del Sanedrín, en privado lo reconoció. Y escudándose en la oscuridad por temor a que lo descubrieran los del Sanedrín, fue hasta donde Jesús estaba y le dijo, lo encontramos en Juan 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, fíjese, lo habló en plural. Si él era el Sanedrín, era uno de los miembros de las autoridades de la ley, cuando él dijo sabemos, quiere decir que también nosotros sabían. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Claro, hermanos, claro. Era el enviado del Señor, su unigénito. Por eso nadie podía hacer las señales que Jesús hacía con total autoridad, porque esa autoridad venía de Dios. Entonces, los mismos del Sanedrín reconocían eso. Tiene que ser algo especial, porque nadie puede hacer lo que Jesús hace. Nadie puede enseñar con la autoridad que Jesús enseña. Nadie puede sanar enfermos, dar vista a los ciegos, sanar a los cojos, resucitar a Lázaro. Eso nadie lo podía hacer. Tenía que ser algo especial y el Sanedrín lo sabía, pero no lo quería reconocer. Los religiosos, lo que pasaba era que estaban furiosos por esos eventos que habían ocurrido. Les molestó esa entrada triunfante a Jerusalén. A ellos no lo podían digerir, hermanos.
Y peor, la limpieza del templo. Hemos visto en algunas películas cómo lo hizo Jesús, y lo que dice la palabra también, que él echó fuera a los cambistas y los sacó con un látigo en la mano. Fue muy fuerte. Como maestros de la ley, fíjese que ellos conocían muy bien la ley, porque eran los maestros de la ley. Ellos se pasaban estudiando la ley. Y entonces ellos sabían que estos eventos que habían ocurrido eran el cumplimiento de lo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, pero no lo aceptaban. En Zacarías 9:9, que ellos han de haber conocido esta escritura definitivamente, Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Claro, así entró a Jerusalén. Era el cumplimiento, pero total, hermanos, de esta profecía. Pero no lo reconocía. Malaquías 3:1 al 5, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, estaba cumpliendo esta profecía, porque esto hacían las autoridades romanas con el pueblo judío y también los mismos del Sanedrín. Ellos oprimían a la gente, hermanos. Con su salario, habían hechiceros, juraban en falso, eran hipócritas. Eran hipócritas. Fíjese que me recuerdo ahorita Simeón cuando él fue al templo y estaba María ahí con Jesús, que era un niño. Cuando él vio a Jesús, él se acercó y lo tomó en sus brazos y dijo que él había visto la salvación en ese niño. Él reconoció, siendo un niño, hermanos, siendo un niño, él reconoció que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Simeón era un hombre espiritual. Él iba todos los días al templo a orar. Él tenía una comunicación directa con el Señor. Y cuando él vio a Jesús, el Espíritu Santo le reveló que era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero los del Sanedrín, nada que ver, hermanos. Ellos estaban preocupados en sus negocios, En los evangelios sinópticos continuamente se muestra la manera en que Jesús ejercía, enseñaba y demostraba este principio de autoridad. Casi en todos los evangelios vemos ese principio de autoridad de Jesús. Los sacerdotes y los ancianos de Israel, cuando escuchaban a la gente hablar sobre la autoridad de Jesús, cuando enseñaba,
llenos de curiosidad, fíjese, más por envidia que por otra cosa, vinieron al templo, no con el fin de ver en él al Mesías, sino con el fin de increparlo, de preguntarle. Y ahí es donde ellos vienen al templo. Cuando Jesús llegó al templo, ellos vienen al templo y fue cuando le hicieron estas dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Era pura envidia, hermanos. Los religiosos estaban celosos de la autoridad de Jesús y no querían rendir su autoridad a él. Pero mire, Jesús en su gran sabiduría, en su inmensa sabiduría, hermanos, en lugar de contestarles, Él les hace una pregunta, les responde con otra pregunta para ponerlos en aprietos. Y Él les dijo, ok, ustedes quieren saber quién me dio la autoridad y quieren saber con qué autoridad hago esas cosas. Ok, está bien. Yo también, les dijo, les haré una pregunta y si me la responden, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí viene la pregunta de Jesús. Les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mire qué pregunta la que le hace Jesús. El problema para estas autoridades era que ellos no le creyeron a Juan el Bautista. Ellos no creyeron en el mensaje de salvación que les presentó Juan el Bautista. Entonces, si ellos decían que era del cielo, Jesús les iba a responder o a decir, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decía que era de los hombres, ellos iban a tener problemas con el pueblo, porque el pueblo sí tenía a Juan como profeta. Mire la sabiduría del Señor. Los puso en aprietos. Si decimos que es del cielo, entonces ¿por qué no lo creímos? Y si decimos que es de los hombres, pues el pueblo se nos va a venir encima, porque el pueblo sí cree que el mensaje de salvación venía de Dios, porque Juan el Bautista, ellos sí creían que Juan el Bautista era un profeta. Entonces, mire con qué ignorancia le respondan a Jesús, no sabemos. Las autoridades, los estudiosos de la ley, le respondieron, no sabemos. Entonces Jesús les dice, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren qué aprieto los puso el Señor. La pregunta que Jesús les hizo, los puso entre la espada y la pared, porque negar lo que era común entre la gente, lo que toda la gente creía que era en Juan el Bautista, que era un verdadero profeta, podría traerles consecuencias muy difíciles para ellos. Y rechazar al verdadero profeta de Dios equivalía a blasfemar y a rechazar a Dios. Por eso fue que solo se atrevieron a responderle a Jesús, no sabemos, no sabemos, manifestando con esta respuesta su ignorancia en los asuntos divinos. Fíjese, hermanos. Ahí sí que, como dice un refrán, le salió el tiro por la culata. Definitivamente. Porque el propósito de estos líderes de hacerle esas preguntas a Jesús era desacreditarlo. Porque le tenían mucho odio y mucha envidia por lo que él enseñaba. Ellos buscaban
cualquier oportunidad para desacreditarlo y acusarlo de blasfemia. Ese era el propósito de ellos. Pero con lo que Jesús los dijo, hermanos, los puso entre la espada y la pared. Porque Jesús conocía bien el trasfondo de esas preguntas que le habían hecho. Por eso que cuando Él los planteó, con la pregunta que Él les planteó, los dejó expuestos, hermanos, su ignorancia y la falta de sinceridad de estos líderes religiosos. Aunque, hermanos, por lo que hemos visto, por lo que hemos leído, es que estos líderes religiosos sí sabían de dónde venía la autoridad de Jesús. Ellos habían escuchado a tanta gente y aún más lo habían comprobado con sus ojos por 3 años, hermanos. Si según leemos en la palabra, por ejemplo, cuando sanó a aquel hombre en el día de reposo, ¿quiénes fueron los que increparon a Jesús ahí en el templo? Los líderes religiosos. Le dijeron, bueno, ¿por qué sanas a este hombre? ¿No es día de reposo? O sea que ellos habían visto estos milagros de Jesús durante 3 años. Habían oído las enseñanzas, habían visto los prodigios, los milagros que demostraban que Jesús era el Mesías. Pero Jesús decidió no darles ninguna información y les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos amados, lamentablemente, esta es una postura muy frecuente en nuestro mundo moderno. La gente, la humanidad, ve las cosas, ve el universo y ve todas las maravillas de la creación y aún así niegan a Cristo. Eso es actual, hermano. Todavía hay fariseos. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, Romanos 1:20 al 22. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Una vez yo escuché a una persona que le hacía una pregunta a un pastor y le decía, ¿qué pasó con los mayas si a ellos no se les predicó el evangelio? Entonces el pastor citó estas escrituras y dijo, no tenían excusas. La creación habla de Dios, habla de su creador. Como dice aquel corito, los montes declaran al Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. Así es, hermanos. Cuando usted contempla el cielo, las nubes, las estrellas, los ríos, los océanos, hermanos, todo ello nos habla de un creador divino que es Dios. Entonces no hay excusa, hermanos, no hay excusa para no creer. Lamentablemente, en la actualidad ocurre eso. Hay mucha gente que no cree en Dios. No cree en su creador. Incluso cuando vemos cómo fue hecho el hombre, hermanos. Es una máquina maravillosa, con una ingeniería divina. Es así
que el hombre no ha podido hacer una gota de agua. El hombre no ha podido copiar los colores, los diferentes verdes que tiene un árbol, que tiene la grama, porque es una creación divina. Sin embargo, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Lo ven, no lo entienden, no lo aceptan, no lo creen, rechazan, hermanos, como hacían estos del Sanedrín. Amados hermanos, este mensaje me lleva a reflexionar y a hacernos algunas preguntas que yo le hago a usted en esta noche y me hago a mí mismo. Primero, ¿reconocemos la autoridad de Cristo? O sea, está bien, el Sanedrín hace 2000 años no la reconocieron, pero usted ya la reconoce, mi amado hermano. ¿Reconocemos nosotros la autoridad de Cristo en nuestra vida? Número 2, ¿caminamos bajo la autoridad de Cristo o bajo nuestra autoridad? ¿Quién manda en su vida, mi hermano? ¿Decide usted solo o espera o pide o ruega al Señor que Él decida por usted? ¿Reconoce usted que Cristo tiene la autoridad sobre su vida o no? Esa es una pregunta para ti y para mí, hermano. ¿Obedecemos la autoridad de Cristo? Cuando viene la autoridad sobre nosotros, ¿la obedecemos o de todos modos hacemos lo que nosotros creemos? 4, ¿cómo está tu templo, hermano? ¿Cómo está tu templo? ¿Tu templo es casa de oración o cueva de ladrones? Recuerda que nosotros somos templo de Dios. Veamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. El apóstol Pedro, 1 Pedro 2:5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano amado, tú y yo somos templo del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo y así lo dice el apóstol Pedro. Somos templo de Dios, somos una casa espiritual, dice. Porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Hermanos, el Señor va a habitar en un templo limpio. ¿Cómo está tu santidad? El Señor no va a habitar donde hay negocios ilícitos como en ese tiempo. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo, apartado, hermanos. Este templo tiene que estar apartado para Dios, apartado del mundo. ¿O esperamos que venga Cristo y saque con el látigo
a todos los cambistas que hay en este templo. ¿Tu templo es casa de oración o cueva de ladrones? Nuestro templo, hermanos, es casa de Dios, casa de oración, o es cueva de ladrones. ¿Qué hay en tu corazón? Recuerda de lo que dice la palabra, que no es lo que entra a tu cuerpo lo que hace daño, sino lo que sale. Ya para terminar, mis amados hermanos, resumiendo lo que hemos visto en esta noche, lo que hemos aprendido en esta noche sobre la autoridad de Jesús. Como cristianos es nuestro deber, hermanos, reconocer que Cristo, como co-creador del universo y de todo lo que en él existe, tiene la autoridad para hacer su voluntad porque él es el autor. Es el autor de todo el universo y de lo que él existe, incluyendo al hombre, incluyéndote a ti y a mí. Él es tu dueño, él es el propietario, porque es el que te creó, mi amado hermano. Además, Dios Padre tiene la autoridad para darle autoridad a quien Él quiera. Como le dio al hombre, cuando lo creó, la potestad sobre toda su creación. Génesis 1, 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se muestre sobre toda la tierra. Esta fue la autoridad que Dios le dio al hombre sobre toda su creación, porque solo Él tiene la capacidad de dar esa autoridad, porque Él es el autor, porque Él es el dueño, por eso solo Él tiene esa autoridad. Amén. Hermanos, esa autoridad la vamos a tener cuando estemos cumpliendo con mantener este templo, que es casa de oración, limpio, santo para el Señor. Amén. Yo los invito en esta noche, amados hermanos, que reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hoy y veamos si nosotros estamos actuando como el Sanedrín o actuando como Jesús, obedeciendo la autoridad del Padre, obedeciendo nosotros la autoridad de Jesús o rechazándola como hacían los líderes de Israel. Amén. Hermanos, yo le pido al Señor, le suplico en esta noche que este mensaje quede en nuestros corazones. Pero no solo que quede ahí, hermanos, sino que lo pongamos en práctica. Que realmente caminemos bajo la potestad de Dios, bajo su señorío, bajo su autoridad, obedeciéndolo en todo. Obedeciéndolo en todo. Porque de esa forma vamos a poder agradarlo, haciendo su voluntad en todo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una agradable noche y que esta enseñanza quede en sus corazones. Amén. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.